Dios les bendiga a todos. Qué bueno es estar aquí una vez más. Dios me ha dado una palabra para ustedes y la palabra que Dios habló a mi espíritu es tocados donde más nos duele. Dios quiere tocar aquella cosa que te va a doler más que cualquier otra cosa que Dios toque. Porque cuando Dios toca lo que a ti más te duele, te va a cambiar la vida, te va a transformar, va a ser el mismo cuerpo de carne y hueso, pero vas a ser cambiado en otra persona. Hay dos personas diferentes, un mismo cuerpo, una misma apariencia, pero serás transformado de una persona a una persona diferente. Por eso la palabra de Dios habla y dice que tenemos que dejar el viejo hombre y tenemos que entrar a caminar en lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y hay personas que tienen una cosa, una área de sus vidas que no quieren que nadie les toque. No quieren que nadie les hable de ello. No quieren que nadie trate esa cosa de su vida. Y Dios me hablaba y me decía, voy a tocarles lo que más les duele, porque es necesario. Dios, algunos, tiene que tocarles el orgullo. Algunos Dios tiene que tocarles la autosuficiencia. Dios, algunos tiene que tocarles la rebeldía. Dios, algunos tiene que tocarles lo que les tenga que tocar. Pero después de ser tocado, Dios te transformará en otra persona y te va a cambiar el nombre. Ya no vas a ser conocido como el mismo, como la misma. Tu identidad va a cambiar, porque cuando Dios le cambia el nombre a una persona, le está cambiando la identidad. Por eso Dios le cambia el nombre a Sara, a Sarai. Y por eso Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y por eso Dios le cambió el nombre a Simón, a Pedro. Y por eso Dios le cambió el nombre a Saulo y le dio el nombre Pablo, porque fueron hombres que tenían una identidad. Eran conocidos como una persona, pero después de que Dios le cambia el nombre, son conocidos como una persona totalmente diferente, que tiene que ver con el destino que Dios tenía con ellos, que tenía que ver con el propósito que Dios tenía con ellos, que tenía que ver con dónde Dios los iba a llevar y qué es lo que Dios iba a hacer con ellos. Porque mientras Abraham era Abraham, todavía no había visto todo lo que terminó viendo. Todavía Dios no le había abierto la visión, no le había expandido la visión para ver más allá. Pero cuando Dios quiere cambiarnos el nombre, Dios nos va a tocar algo que nos va a doler. Pero así como Dios lo toca, lo trata, porque antes de trabajar para Dios, Dios nos tiene que trabajar a nosotros. Yo no sé si entienden lo que les estoy diciendo, pero antes de trabajar para Dios, Dios nos tiene que trabajar a nosotros. Y antes de tratar las cosas del Espíritu, las cosas del Espíritu nos tienen que tratar a nosotros. Y antes de nosotros expresar, vivir, reflejar, proyectar la palabra de Dios, la palabra de Dios nos tiene que tratar a nosotros primero. Porque la autoridad en Dios tiene que ver con lo que Dios hace en nosotros
y lo que Dios trata en nosotros y lo que la palabra trata en nosotros, porque cuando la palabra nos trata, entonces hay autoridad para hablar de parte de Dios. Y cuando Dios nos trata a nosotros, como dice la palabra, que somos como vasos en las manos del alfarero, que Dios nos moldea, que Dios nos forma, y cuando nosotros somos formados y moldeados por Dios, entonces podemos hablar de parte de Dios con autoridad y con poder. Y quiero compartir algo que está en Génesis 32, 23 al 32. Y dice: los tomó pues y hizo pasar el arroyo a ellos a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. El día que Jacob dejó de ser Jacob fue el día que le tocaron la cadera. Unas versiones dice la cadera, otras versiones dicen que le tocaron, en inglés dice que le tocaron la pierna. Y el ángel la descoyuntó. Y jamás Jacob pudo caminar de la misma manera. El día que a Jacob le tocaron la cadera a tal punto que se descoyuntó y le trajo dolor, donde él ya no pudo caminar igual, fue el mismo día. Fue en el mismo momento e instante que el ángel le dijo: ya no vas a ser llamado Jacob, sino que vas a ser llamado Israel. Hoy mismo que te estoy tocando lo que te duele, te estoy cambiando el nombre. Ya no vas a ser la misma persona, ya no vas a ser el mismo hombre. Y no solamente eso, sino que de aquí no vas a salir caminando igual, vas a salir de aquí cojeando, porque para el resto de tu vida vas a entender y vas a conocer que hoy has tenido un encuentro con Dios, que hoy has peleado con Dios y has vencido. Has peleado con los hombres y con Dios y has vencido. Y desde hoy en adelante ya no te van a reconocer como Jacob, sino como Israel. Hoy te estoy cambiando la identidad de Jacob a Israel. Porque es necesario que antes de que Dios te cambie el nombre, tiene que tocarte lo que más te duele. Antes Jacob caminaba y su cadera era fuerte. Su pierna, su muslo, su tendón era fuerte, pero después de que lo tocaron, ya no era fuerte como antes. Por eso ya no pudo caminar igual. Hay gente, hay personas que todavía lo humano es muy fuerte en ellos y lo espiritual
es muy débil todavía y Dios tiene que tocar lo humano. Dios tiene que tocar tu voluntad. Dios tiene que tocar tus sueños. Dios tiene que tocar tu carnalidad. Dios tiene que tocar el orgullo y tiene que debilitarlo. Tiene que debilitarlo para que ya no seas igual y para que ya no seas el mismo. Cuando Dios toca lo que en ti está fuerte, cambiarás de identidad y Dios te pondrá un nuevo nombre. Por eso hombres como Moisés, que en un tiempo tenían un temperamento donde fácilmente reaccionaban con violencia y fácilmente reaccionó con violencia hacia aquel egipcio que él mató. Pero después pasó el tiempo y ya no era el mismo Moisés que antes. Ya Dios lo había transformado y lo había cambiado. Por eso la Biblia después dice que Moisés era el hombre más humilde entre los hombres de la tierra, porque ya Moisés no tenía el mismo temperamento que antes, porque le tocaron su enojo, le tocaron su temperamento, y cuando Dios te toca lo que en ti está fuerte, ya no serás igual, ya no serás el mismo. Por eso en algún tiempo, algunos tenían actitudes y proyectaban algo que no era correcto y que no era bien delante de Dios. Pero cuando Dios toca lo que en ti está fuerte, ya no vas a ser fuerte en esa área jamás, porque ya Dios lo tocó. Y Dios lo va a tocar y la gente se va a dar cuenta de que ya no caminas igual. La gente se va a dar cuenta de que ya no eres la misma persona. La gente no te va a reconocer como la misma persona, porque Dios ha tocado aquello que más te duele. Dios va a tocar aquello en lo cual tú eres fuerte o que tú piensas que tú eres fuerte. Porque delante de Dios, el que nos da el poder, la fuerza, el que nos da la sabiduría, el que nos da la revelación, el que nos habilita, el que nos capacita para hacer todas las cosas, es Dios. Y yo no puedo tener algo que está en mí que está fuerte, porque Dios lo va a quebrantar, Dios lo va a debilitar. ¿Para qué? Para que yo confíe en el Dios que me da la fuerza y en el Dios que me da el poder, en el Dios que me habilita y me capacita para hacer lo que estoy haciendo. Por eso Dios está interesado en quebrantarnos en aquello en lo cual nosotros somos fuertes. Dios va a tocar las áreas que sea necesario tocar, y Dios va a tocar lo que Él tenga que tocar que está en ti, que necesita ser quebrado. Hay muchos hombres, hay muchas mujeres que quieren representar a Dios, pero no pueden representar a Dios porque todavía Dios no les ha tocado el muslo. Dios todavía no les ha tocado el tendón para que ellos comiencen a cojear. Porque cuando tú cojeas, entonces eres humilde. Pero mientras tú estés fuerte y mientras Dios no te toque esas áreas, tú vas a seguir fuerte en tu humanidad y en tu carnalidad. Y lo que Dios está interesado es que tú cojeas, es que tú seas débil, es que tu carnalidad, que tu humanidad sea debilitada para que lo espiritual sea fortalecido y para que dependas en el Dios que es espíritu. ¿Alguien me está entendiendo lo que les estoy diciendo? Lo que pasó con Jacob no fue por casualidad o por coincidencia que le tocaron algo. Le tocaron el muslo, el tendón, y él ya no pudo caminar igual. Hay una evidencia cuando Dios te toca lo que a ti te duele. Dios te quebra, y cuando Dios quebra a una persona, está listo para recibir la bendición y lo que Dios tiene para tu vida. Cuando Dios te quebra, no hay opción más que recibir lo que Dios tiene para ti, porque ya estás quebrado.
si Dios no te quebra primero, van a venir cosas a tus manos y las vas a desperdiciar. Si Dios no te quebra primero, van a venir cosas a tu vida, cosas buenas, pero no las vas a poder mantener. Dios quiere quebrarte para lo que venga a tus manos, para que lo que venga a tu vida, tú lo puedas mantener, para que pueda permanecer. Un hombre que Dios le cambia el nombre fue a Saulo de Tarso, porque Saulo era un hombre que amaba la religión de sus padres. Él decía, soy fariseo de fariseos. Estaba tan metido en la religión que él miraba a los hijos de Dios, miraba a los cristianos como enemigos de él y de lo que él representaba. Saulo, su área fuerte era la religión, apasionado, celoso por la religión del cual él pertenecía. Hasta que un día Jesús viene y le toca lo que más él era fuerte en ello, que era la religión. Y Jesús se le aparece como una luz resplandeciente y él cae y él dice, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque él perseguía a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Jesús, pero no se dio cuenta de que estaba persiguiendo a Jesús mismo, estaba persiguiendo al Hijo de Dios. Y cuando él se encontró con Jesús, Jesús le tuvo que tocar el área donde él era fuerte en ello, que era la religión. Y le tocaron lo que más le dolió, porque era algo donde él estaba tan apasionado, era estudiado, lo habían instruido en la religión, lo habían instruido en el judaísmo, lo habían instruido maestros elocuentes, poderosos. Pero el día que se encuentra con Jesús, dice, todo lo tengo por basura. Todo lo tengo por basura, toda la religión, todos los títulos que yo puedo tener, todos los certificados que yo puedo tener, todo lo que a mí me han enseñado, toda la religión, aquello por el cual yo estaba dispuesto a morir. Ahora lo tengo todo por basura, porque Jesús me tocó lo que más me dolió. Jesús me tocó aquello en lo cual yo era fuerte en ello, y ahora lo tengo todo por basura, a fin de conocer al Cristo vivo con el cual yo me he encontrado. Y dejó de perseguir a la iglesia y dejó de matar a los cristianos y comenzó a impartirles algo espiritual a los mismos que él un día perseguía, porque le cambiaron el nombre de Saulo a Pablo, pero le cambiaron el nombre el día que lo tocaron, el día que tocaron aquello que era fuerte en él. Y Pedro era un pescador de peces. Su profesión, su oficio era pescar peces. Es lo que él hacía para alimentar a su familia, para proveer para su casa. Pero un día Jesús llega al área de su trabajo y Pedro había pescado toda la noche y no había pescado nada, y Jesús viene y le dice cómo hacer su profesión y le dice cómo hacer su oficio, le dice cómo hacer su trabajo, y le dice Jesús a Pedro, Jesús no siendo un pescador, pero Jesús le dice, ve y echa las redes otra vez. Y Pedro le dice a Jesús, Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos pescado nada, pero en tu palabra vamos a echar las redes. Echaron las redes, y dice que los barcos se hundían de tantos peces que ellos agarraron, porque Jesús
estaba tocando algo en la vida de Pedro, que al final Pedro terminó dejándolo todo, porque Jesús hizo el milagro de los peces. La multitud de peces estaban en los barcos y no podían con tantos peces. Y Pedro viene delante de Jesús y se arrodilla y le dice: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. La bondad de Dios trajo a Pedro al arrepentimiento. La bondad de Dios trajo a Pedro a decir: Señor, yo no quiero, yo no soy merecedor de que tú estés en mi vida. Yo no soy merecedor de este milagro. Yo no soy merecedor de esta bendición. Y Jesús le suelta una profecía y le dice: Pedro, ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Y dice que en ese instante Pedro deja las redes, deja el barco, deja todo por seguir a Jesús. Yo no sé cuántos peces estaban en esos barcos, pero eran suficientes peces para llevar a su casa un buen cheque, para llevar a su casa un buen dinero, para proveer para su casa. Pero dice la palabra de Dios que Pedro dejó los peces ahí, dejó los barcos ahí, dejó la provisión ahí, dejó el milagro ahí para seguir a aquel que hace los milagros. Dejó la provisión ahí para seguir a aquel que provee. Dejó la bendición, el milagro en ese lugar, la abundancia, para seguir a aquel que trae abundancia a tu vida. Es tiempo de que tú dejes la bendición y comiences a buscar a aquel que trae la bendición. Es tiempo de que dejes el milagro y comiences a caminar cerca con aquel que hace los milagros. Es tiempo de dejar la provisión y caminar con aquel que provee, porque ese es Jesús. Y el día que Jesús toca a Pedro, Pedro suelta todo y comienza a seguir a Jesús. Y cuando Pedro comienza a seguir a Jesús, Jesús le dice: ya no más serás llamado Simón, te estoy cambiando el nombre. Desde hoy en adelante vas a ser llamado Pedro. Vas a ser llamado Pedro. Te voy a dar una nueva identidad. Antes te conocían como pescador de peces. Antes te conocían como aquel que vendía peces para hacer dinero, para proveer para su casa, pero ahora van a conocer al pescador de hombres. Ahora van a conocer al hombre que sana con la sombra. Ahora van a conocer al hombre que levanta a los muertos. Ahora van a conocer al hombre que sana a los enfermos. Ahora van a conocer el hombre que es el apóstol, que es el que iba enfrente, que es el que estaba parado en el Nuevo Testamento. Y el día que Jesús se fue, el que estaba parado, el que fue estableciendo era Pedro. Porque el día que le tocan el área donde él era fuerte, fue el mismo día que le cambian el nombre. Hay alguien que me está escuchando. Dios te está cambiando el nombre. Dios va a tocar lo que a ti más te duele. Dios va a tocar las áreas donde tú eres fuerte, porque Dios necesita quebrarte. Dios necesita quebrantarte para que tú entiendas y conozcas de que es Él, de que tú estás en Él, de que Él te escogió desde antes que nacieras y desde el vientre de tu madre. Y tienes que entender que no eres de este mundo, sino que somos ciudadanos del cielo y que somos embajadores del reino de Dios. Alguien tiene que entender que tú eres peregrino en esta tierra, o sea, eres pasajero en esta tierra, y un día estaremos con Dios. Un día estaremos en la eternidad con Dios, con aquel que nos envió a este lugar para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Alguien tiene que entender que Dios está tocándote donde más te duele. Dios está tocándote donde tú más eres fuerte. Dios está interesado. Dios está interesado en mostrarte, en llevarte al lugar donde Él quiere llevarte, pero Él quiere quebrarte. Él quiere quebrarte para que lo que Él venga y traiga a tus manos sea algo que prospere en tus manos, sea algo que mantengas, sea algo que permanezca en tu vida. Hoy en día tenemos a muchas personas
que están parados y que están hablando y están declarando, pero todavía no han sido quebrados por Dios. Y Dios está interesado en quebrarte. Un día Dios vino a mi vida y tocó una área que yo más amaba. Y tocó mi sueño que yo siempre tenía desde que tenía 5 años. Y Dios vino y me habló y me dijo, yo tengo algo contigo. Y yo dije, Señor, pero yo quiero hacer esto. Yo sé que tú me has hablado, pero yo tengo este sueño. Y llegó el día donde yo entendí. Y yo dije, Dios, lo que era mi sueño, yo te lo entrego a ti. Por lo que yo he estado entrenando por 15 años de mi vida, te lo entrego, aquí está. Y creo en lo que tú vas a hacer en mi vida. Y creo que no nací solamente para jugar un deporte, sino que creo que yo nací para hacer algo que tiene que ver contigo. Yo sé que tú me llamaste para hacer tu trabajo y tu obra, y algo sobrenatural tiene que suceder. Me tocaron lo que más me dolió. Me tocaron lo que yo invertí tiempo, lo que yo invertí esfuerzo, lo que yo invertí tantas cosas en ello, me lo vinieron a tocar. Y el día que yo le dije a Dios, tómalo. Te lo entrego, es tuyo, quiero servirte. Entonces ahí Dios comenzó a hacer cosas diferentes. Me visitó un ángel y me dijo, esto es lo que vas a hacer en la tierra. Y lo tengo claro, porque cuando tú eres tocado en esas áreas que Dios quiere tocar, cambia Dios tu nombre. Tu identidad no será la misma. No serás identificado en el Espíritu como el mismo y como la misma. Padre, yo oro por todo aquel que está mirando en esta hora. Y yo te pido, Señor, que tú los toques donde más les duele. Que tú toques las áreas donde ellos están fuertes. Que tú toques aquellas cosas, Señor, que han abrazado, que le han puesto un candado para que nadie las toque. Oro que Dios toque todas las áreas que tenga que tocar, porque Dios cambiará tu nombre y entrarás a caminar de una manera diferente. Vas a entrar a caminar en algo nuevo y vas a ser conocido. No como el mismo de antes, como la misma de antes. Habrá algo nuevo que viene y fluye en tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Señor, que tu mano esté sobre nuestras vidas. Que tu mano venga sobre nuestras vidas. Padre, québranos, quebrántanos, y que delante de ti, Señor, Padre, podamos ser agradables delante de ti. Llévanos al lugar donde tú nos quieras llevar. Haz en nosotros lo que tú quieras hacer, porque mi vida no es mía, sino es tuya. Padre, mi vida ya se hubiera acabado si no fuera por ti. Señor, ya no estuviera vivo si no fuera por ti. Mi vida no es mía, sino es tuya. Padre, gracias yo te doy. Bendice todo aquel que está presente y todo aquel que está mirando en este momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dejar un link en la descripción donde ustedes pueden darle a Dios, si gustan darle a Dios. Ha sido una bendición poder compartir lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Dios les bendiga y nos vemos para la próxima. Todos tenemos una historia. Lo que hemos vivido nos ha formado a ser las personas que somos hoy. Algunos hemos pasado momentos difíciles. Hemos estado en lugares de oscuridad, lugares donde los sueños que un día tuvimos mueren, donde la esperanza, la fe, la pasión nos hace falta, donde perdemos la visión de poder ver más allá de lo que hemos vivido.
donde perdemos la paz, la alegría, el deseo y la motivación de avanzar y crecer. Pero son en esos lugares de oscuridad, de desesperación, de muerte, donde Dios viene a nuestro encuentro. En los momentos donde no ves la salida, pero de pronto Dios se introduce como aquel que abre camino donde no lo hay. Viene como la luz en medio de tu oscuridad, para darle vida a lo que parece estar muerto y sin solución. Viene a despertar tu fe, viene a darte visión para que veas más allá. Te inspira a alcanzar lo inalcanzable, a creer en lo imposible, a crecer en la oposición. El tiempo de milagros no ha pasado. El dador de la vida, el que resucita lo que está muerto, está vivo.